Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, espero ceñirme a los 20 minutos. En primer lugar, bueno, quería matizar que el documento que me habéis remitido, súper extenso, formalmente a mí me ha parecido impoluto, en el que tenía todo lo que debe contener pues, la tramitación de una ley de carreteras y en concreto un plan de carreteras. Pero en el fondo, que creo que es de lo que se trata esta comisión, pues sí que hay aspectos que me gustaría comentar porque me da la sensación de que es un plan que nace ya caduco al no incorporar un montón de cuestiones muy relevantes por el contexto que vivimos. Vivimos en una situación de crisis ecológica y social, en un contexto en el que los recursos materiales a disposición bueno, pues de toda la sociedad son muy reducidos, en un momento en el que también los recursos energéticos pues, escasean y vamos a una tendencia a que cada vez haya menos recursos disponibles, sobre todo para cuestiones de movilidad. Entonces, esto es totalmente transversal a todas las políticas públicas, debe ser transversal también en la tramitación de cualquier ley que incorpore pues, la necesidad de recursos energéticos y materiales, como es el caso de esta. Además, en parte de este contexto, pues ya es probadamente sabido los efectos que tiene la contaminación, no solo en el clima, sino en la salud. La contaminación es una de las principales causas de muerte prematura en todo el mundo y también en nuestro país, con cifras que rondan unas 30.000 muertes prematuras al año por los efectos provocados por la contaminación asociada a la movilidad en su gran mayoría. También toda tramitación de ley, y por supuesto de esta también, yo he hecho en falta y adolece en este caso pues de un análisis del efecto sobre las diferentes clases sociales que tenemos en nuestra sociedad. Por supuesto, el acceso a la movilidad, el acceso a los recursos está íntegramente ligado con las posibilidades de movilidad que tenemos y esto tiene un componente de clase social muy importante porque no tiene la misma posibilidad de acceder a determinados recursos o de desplazarse de determinada manera, pues una persona que tiene acceso a vehículo que otra que pues, por situación socioeconómica no puede permitírselo. Y de igual manera, pues nos estamos enfrentando a ese cambio de paradigma en la disposición de recursos y de energía que está condicionando en todo el mundo los planteamientos de movilidad. Y por eso me parecía que, partiendo de una exposición de motivos que comparto, pues no diría que al 100%, pero en su gran mayoría, las acciones contempladas después en la ley y en el plan me parece que están un poco de espaldas a esa exposición de motivos, por algunas de las cuestiones que me gustaría enunciar. En primer lugar, me gustaría dar a conocer un concepto que a menudo es muy olvidado en la tramitación de modificaciones de infraestructuras y es la paradoja de Braes. Braes fue un matemático alemán que en el año 68 ya introdujo un concepto que en las escuelas de ingeniería se sigue estudiando, pero que luego a la hora de ejecutar los planes de infraestructuras parece que se olvidan. Y el concepto se concentra en la demanda que produce las ampliaciones de carretera. Es decir, cómo entra en un bucle infinito las ampliaciones de carretera. Todos tenemos en la imagen estas carreteras estadounidenses infinitas de 17 carriles por sentido que siguen colapsándose. ¿Y por qué siguen colapsándose? Pues por un concepto que se llama la demanda inducida, que es aquel efecto llamada que produce al uso de una carretera cuando se amplía. ¿Y por qué se produce esto? Porque en la decisión del modelo de desplazamiento que elegimos cada uno y cada una de nosotras, pues lleva aparejado una componente egoísta. Es decir, esta carretera está colapsada a día de hoy, pero me han puesto un carril más, esto significa que ahora va a ir superfluida. Fantástico, voy a irme por esta carretera. Ese pensamiento no lo tienen dos personas, ese pensamiento lo tienen miles de personas que conduce al colapso nuevo de la carretera y a volver a necesitar una nueva ampliación. Y entra en un bucle en el que si no se contemplan medidas que reduzcan la ocupación del espacio público, pues siempre entraremos en este bucle infinito que además se complementa con el desarrollo urbanístico de nuevos modelos que dicen, no, te garantizamos que con la ampliación de esta carretera aquí vamos a construir tu vivienda y vas a poder acceder al centro de la vivienda en 30 minutos, en 20 minutos. Casi siempre se habla de 30 minutos, que también es un concepto muy estudiado en ingeniería que responde a la constante de Marchetti, que es pues un tiempo medio que estudió en este caso otro matemático e ingeniero italiano,
que decía que cuánto estamos dispuestos a invertir en movernos en nuestra movilidad cotidiana, ¿no? Pues la movilidad asociada a los cuidados o la movilidad asociada al trabajo. Entonces, veréis, inundaréis las carreteras de carteles de prometemos el acceso a la ciudad en 30 minutos. Afortunadamente ahora se están desmontando estas teorías, haciendo ver que el crecimiento constante de las carreteras pues ni es sostenible ni es rentable económicamente y que la derivada tiene que ir a usar otros modos de movilidad. Y ahí es donde entra la cuestión de la movilidad sostenible, que si bien en la exposición de motivos la introduce como un concepto a tener muy en cuenta, nos encontramos con que luego en el presupuesto, que es donde realmente hay que plasmar cuánto estamos dispuestos a invertir y donde realmente se establecen las prioridades de un plan de carreteras, pues nos encontramos con que únicamente el 1,5% aproximadamente podría estar asociado a actuaciones de movilidad sostenible. En una circunstancia en la que, si bien La Rioja tiene una distribución poblacional pues que se puede concentrar en torno a 3 núcleos urbanos principales, estamos planteando o se está planteando con este plan la ampliación de carretera precisamente en el entorno de los núcleos de las ciudades, que es donde todas las políticas públicas de toda Europa nos están indicando que no hay que actuar sobre ampliaciones de carreteras, que ahí la apuesta tiene que estar en el transporte público y en la movilidad ciclista. No podemos seguir planteando en los entornos de las ciudades ampliaciones de carreteras, precisamente por lo que os contaba antes, de la paradoja de Bryce que sucedía, y sobre todo porque el mensaje que lanzamos a toda la ciudadanía es de decir: vosotros os podéis mover en coche porque aquí os damos la infraestructura para que os mováis en coche. Y lo que se trata en el contexto que vivimos es que en las ciudades la tendencia sea a cero desplazamientos en coche o exclusivamente aquellos que sean imprescindibles, que todos tenemos en la cabeza algunos de ellos. Pues trabajadores y trabajadoras que necesiten desplazar material, por supuesto, personas que necesiten acudir de forma urgente a un hospital, a un centro de salud, o circunstancias puntuales de que nuestra movilidad personal nos impida usar el transporte público, por supuesto, pero la mayoría de desplazamientos tenemos que intentar, y las políticas públicas tienen que fomentar, que sean en transporte público. Luego hay una cuestión también muy importante, que muchas de las actuaciones que se plantean en núcleos urbanos es en torno a variantes. Que comparto el planteamiento de que el tráfico, la mayoría del tráfico no debe atravesar los núcleos urbanos, pues por los efectos que ya conocemos sobre la contaminación y sobre todo sobre el espacio público, pero yo he hecho en falta incorporar en la propia legislación que cualquier actuación sobre una variante lleva aparejada la pacificación del tráfico de la vía que antes atravesaba el pueblo. Una pacificación del tráfico no es otro que dar más espacio a los peatones. Es decir, si antes había una carretera cruzando un municipio, pues se trata de, si construye una variante, esa carretera dársela a los peatones, dársela a la movilidad ciclista y no seguir teniendo una infraestructura pensada para el coche cuando ya estamos dando una alternativa al coche. Y en muchas ciudades de Europa se está condicionando ya esta construcción de carreteras, que casi son las únicas infraestructuras para el coche que se están permitiendo hacer en entornos urbanos, a que las vías que antes se usaban por el coche queden totalmente transformadas al uso de peatones. Otra cuestión muy importante es que el eje vertebrador de un plan regional de carreteras tiene que estar en torno a la conservación por varios motivos. El primero es que nos enfrentamos a unos escenarios de climáticos extremos que estamos viviendo ya en todas nuestras regiones. Temperaturas muy frías en el invierno, muy calurosas con muchísimo sol en épocas de verano, lluvias torrenciales en momentos estacionarios que no nos las esperábamos, que el terreno es incapaz de absorber, y esto influye de forma directa en la conservación de las infraestructuras. Entonces, el presupuesto disponible para la conservación de infraestructuras tiene que ser muy, muy elevado, muy superior a la construcción de cualquier infraestructura nueva, porque este escenario es por ahora desconocido, porque la construcción de esas infraestructuras no estaban pensadas para las condiciones climáticas que ahora vivimos, ni para los periodos de retorno de lluvias torrenciales que ahora hay, ni para los periodos de heladas que ahora hay, ni para las temperaturas extremas que ahora mismo estamos viviendo. Y eso afecta de forma directa a la conservación de las carreteras. La conservación, además, es el elemento más importante para aumentar la vida útil de una infraestructura. Cuando diseñamos
los y las ingenieras infraestructuras, siempre se habla, pues dependiendo del tipo de infraestructura es, de una vida útil de 50, 100 años, que esto no quiere decir que solo vaya a durar 50, 100 años. Esto lo que significa es que si yo no hago nada en esa infraestructura, pues como mucho va a durar 50, 100 años. Pero cada tarea de mantenimiento que se ejerza sobre la infraestructura lo que hace es ir ampliándonos nuestra vida útil. Por eso la conservación de infraestructuras es tan importante de cara a no tener que emprender pues actuaciones muchísimo más costosas y con un impacto ambiental muchísimo más elevado, como es la demolición de infraestructuras y su nueva ejecución, o la ejecución de variantes, o la ejecución de vías en paralelo. También en todas las actuaciones que se plantean, sobre todo las de nueva construcción, que, como ya digo, salvo que sea para el entorno rural por su mala conexión con los servicios básicos, yo no recomendaría la ejecución de nuevas infraestructuras donde ya existan algunas alternativas aceptables, o la remodelación de infraestructuras donde los niveles de servicio pues sean como los que plantean la mayoría de carreteras actuales, que tienen un nivel de servicio A. Pero en aquellos sitios en los que se haga, debe ir acompañado, y sí que es verdad que hay una disposición adicional que contempla, de una red ciclista en paralelo, y no para el uso deportivo, que está fantástico, yo soy ciclista también de uso deportivo, pero también como una alternativa de movilidad pues para desplazamientos de hasta 10 kilómetros, que es lo que recomiendan todas las políticas europeas, que desplazamientos de hasta 10 kilómetros pueden ser cubiertos perfectamente en bici en un tiempo, como hablábamos antes, de aproximadamente media hora. Entonces, esta red paralela es, de nuevo, fomentar un tipo de demanda que sí que es la que nos gustaría recomendar, y no recomendar el uso del vehículo a motor. Entonces, como decía, la política de infraestructura, la política de conservación tiene que ser el eje vertebrador, porque tenemos que intentar mantener las infraestructuras en un buen nivel de servicio durante el máximo tiempo. Y luego había una cuestión fundamental, y es en el análisis de la accidentalidad, que creo que también parte de un enfoque equivocado. La accidentalidad, por supuesto que hay que analizarla, por supuesto que hay que actuar en aquellos focos, en aquellos puntos negros de accidentalidad donde se hayan concentrado mayor número de accidentes, porque la tendencia debe ser a 0 accidentes, por supuesto, que es algo muy complejo de conseguir, pero que en todo lo que esté en manos de la infraestructura debe incorporarse dentro de una planificación con el análisis de coste oportuno. Pero es fundamental contemplar en ese análisis de accidentalidad, si yo voy a construir nuevas infraestructuras, ver cómo va a variar la demanda de nuestra infraestructura. Es decir, si yo ahora mismo tengo una carretera en la que voy a dar mejor capacidad porque mejoro ciertos enlaces o porque la amplío, como incorpora, bajo mi punto de vista de forma errónea, el plan, va a haber un trasvase de gente a usar esa carretera, con lo cual va a haber más personas con riesgo de un accidente en esa carretera. Y tiene que hacerse ese análisis de accidentalidad tendencial, es decir, bajo distintos escenarios de qué pasa si se aumenta la capacidad en un tanto por ciento, cómo puede crecer la accidentalidad de mi carretera. ¿Qué pasa si el nivel de servicio de mi carretera, que ahora mismo es fantástico, el nivel de servicio es la tasa, más o menos el nivel de ocupación que tiene la carretera es muy bueno, con lo cual reduce la accidentalidad? ¿Qué pasa si ahora empieza a pasarse a otro nivel de servicio? Este tipo de análisis debe incorporarse antes de plantear cualquier tipo de estudio posterior, porque si no estaremos condenando la infraestructura a un futuro análisis de accidentalidad y a unas futuras actuaciones, y esto será constantemente un bucle de no acabar. Ahora, entrando en la parte de financiación, hay un aspecto que a mí me parece fundamental, y es identificar qué actividad genera los mayores desplazamientos. Porque esto es importante, porque si yo soy el dueño de una empresa y decido trasladar mi empresa a una parte del área metropolitana de una ciudad, supongamos que es una industria, ¿no?, que va a generar cientos y cientos de desplazamientos en coche cada día porque no hay transporte público, que va a generar el colapso de esa infraestructura y que va a exigir a la administración pública que amplíe esa capacidad, ¿por qué tiene que recaer sobre los presupuestos generales la decisión de llevar esa infraestructura al área metropolitana? Es que hablamos de mayores accidentes, de mayor coste de mantenimiento, de mayor contaminación y de mayor consumo de recursos por la decisión de llevar a una determinada zona desconexa de transporte público una industria que va a generar un polo atractor de viajes. Entonces,
La externalización de estos costes tiene que estar totalmente contemplada a que sea a cargo de la empresa que ha decidido llevarse ahí, porque si no, claro, es totalmente rentable y eficiente trasladar mi industria a un sitio en el que me van a poner una carretera para que lleguen los trabajadores y las trabajadoras a la puerta del trabajo, y que sea eso a costa de los presupuestos generales y sobre todo a costa de seguir contaminando más y de no entrar dentro de un modelo del uso de los recursos pues consciente y eficiente. Y por otro lado, casi que una preocupación la mayor preocupación que me había dado al analizar el plan es ver cómo las posibilidades de financiación, se contempla esa financiación privada y se da una especie de vía libre a la concesión en forma de peaje en sombra, sin poner siquiera unos parámetros que puedan determinar que eso sea factible o no. Y el peaje en sombra es una de las formas de financiación casi más lesivas para las arcas públicas que se conocen. Y yo os invito a investigar, por ejemplo, la M45 en la Comunidad de Madrid, que es uno de los casos de peaje en sombra más evidentes. Ha supuesto, ha triplicado el coste del mantenimiento y de la ejecución de esa infraestructura respecto a haber hecho esto a través de una licitación de la propia conservación y una licitación del propio mantenimiento. Entonces, el peaje en sombra es realmente tramposo para las arcas públicas, porque las condiciones del peaje en sombra es muy difícil de contemplarlas a priori, es muy difícil de analizar la demanda que va a tener esa carretera, y luego conduce pues, a escenarios en los que presupuestariamente, si se contempla en un reparto anual, pues puede ser ventajoso en el sentido de que permite tener mayor liquidez a la administración pública, pero cuando se hace ese análisis global del periodo de la concesión, vemos que ha sido totalmente ruinoso. Entonces, yo recomendaría que se redujese o que se eliminase esa posibilidad de peaje en sombra, porque es altamente lesiva para las arcas públicas, y en caso de no aceptarse esa eliminación, pues que por lo menos se pongan bajo qué parámetros o bajo qué condiciones una carretera puede pasarse a peaje en sombra para contemplar esa financiación privada. Y el mayor éxito de las políticas de infraestructuras y de los planes de infraestructuras, sobre todo de algunos de los casos del centro de Europa, se han dado en torno a empresas públicas de conservación, que lo que hacen es tener una empresa y un presupuesto asignado para dar la prioridad a la conservación que el escenario de la comunidad merece. Esto permite anualmente ir modificando la asignación presupuestaria a esta empresa pública en función de las prioridades que se vayan marcando, en función de la evolución que vaya teniendo el tráfico y en función de las necesidades también que el contexto social y el contexto ecológico nos pueda ir marcando. Tener un presupuesto para infraestructuras que, por ejemplo, analizando el plan anterior o leyendo el plan regional que decíais, se había comido gran parte de él la AP68 sin haber podido ejecutar gran parte de las actuaciones porque se había quedado sin asignación presupuestaria, pues exige por lo menos el planteamiento de qué sucedería si a través de una empresa pública y no a través de constantes digitaciones o de la fórmula de la concesión, hacer ese análisis económico de cuál sería el resultado. Yo ya os adelanto, por la experiencia que tengo en la gestión de algunas infraestructuras, que es en torno a un 30% más económico hacerlo a través de una empresa pública que a través de una empresa privada. Por supuesto, contemplando que en toda licitación la empresa privada va a incorporar pues, su concepto de gasto general sin beneficio industrial. Por supuesto, incorporando el IVA que soporta un montón de actuaciones que a través de una empresa pública puede estar deducido. Y un montón de aspectos vinculados a la rentabilidad que la empresa busca en toda actuación y que a través de la empresa pública esa rentabilidad económica de las actuaciones no tiene por qué contemplarse, sino que se fijan los objetivos realmente que en este caso la Rioja necesite en materia de infraestructura. Y bueno, yo espero haber sido conciso, haber abordado bastantes temas y ahora, por supuesto, abierto a todas las preguntas que tengáis. Sí, muchas gracias, señor Romero, por su exposición. Y yo creo que corresponde ahora pues, ya abrir turno de portavoces. Y, en primer lugar, pues tiene la palabra la señora Moreno por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidente, y buenos días, señor Romero. Es un placer, de verdad, tenerle aquí y agradecerle expresamente que haya accedido, ¿no? Sabiendo, además, de las difíciles o de las urgentes y perentorias obligaciones que tiene en estos tiempos. Espero que el embarazo vaya bien y con más motivos
se lo agradezco. Y le agradezco expresamente también la claridad con la que es usted capaz de trasladarnos, al menos a mí, que no tengo conocimientos técnicos en el ámbito que nos ocupa, pues las ideas que usted quiere trasladar y que desde luego con las que coincido plenamente. Simplemente voy a plantearle dos cuestiones, y es que si puede profundizar un poco en el asunto de la paradoja de Braes, ¿no? Esto de cómo al final, bueno, esto en economía es lo de la oferta crea su propia demanda, ¿no? Entiendo que es algo similar, pero que en este ámbito también tiene efectos, como usted bien decía, sobre tanto la accidentalidad o la siniestralidad en el ámbito del tráfico, pero especialmente sobre esa demanda sin límite que hace que vayamos construyendo en ese sentido. Ayer planteábamos también la necesidad de incorporar, al menos en los fundamentos, esa necesaria incorporación en la exposición de motivos de la necesidad de tomar medidas que incidan y que impulsen una mejora del transporte público para reducir, al menos en la medida de lo posible, las necesarias infraestructuras o aumentos de la capacidad viaria. Y me importa mucho el aspecto que señalaba en el sentido de la discriminación por clase social o incluso por género, ¿no? En algunos ámbitos. Evidentemente, en el entorno rural es una realidad que la mujer ha accedido con más tardanza, por ejemplo, al carné de conducción, y eso dificulta en ocasiones el traslado y el acceso a los servicios públicos de muchas mujeres en el entorno rural que no tienen ese carné de conducir. Por lo tanto, también tiene que incorporar un concepto social en el ámbito de un plan de carreteras, aunque pueda parecer un poco absurdo, pero no lo es, ¿no? Porque este concepto de la libertad tiene también en muchas ocasiones no solo con una libertad de elección, sino con una libertad de posibilidad de elección, porque evidentemente si yo no tengo carné de conducir no puedo optar por ir al médico en ese transporte y necesito o bien apoyarme en mi entorno social, o si eso no es posible, bueno, pues solo hay una alternativa, que es emigrar de las ciudades, ¿no? Que es un factor que también se está produciendo. Por eso, juntando eso con el asunto de los 30 minutos, como también desde la definición, desde la planificación de las infraestructuras, podemos definir a ese mantenimiento de nuestro entorno rural tal y como lo conocemos, y no con esta evolución de un entorno rural a un entorno rural novedoso que pasa por esas ciudades dormitorio a las que luego también conllevan y se derivan una necesidad de servicios y de infraestructuras, ya no de comunicación, pero sí de otro ámbito, que también suponen una mayor inversión que en ocasiones puede ser necesaria, pero en otras ocasiones viene determinada por esta inversión sin límites en estas infraestructuras y sin la adecuada planificación. Y efectivamente, pues el tema, yo creo, de sostenibilidad y en un entorno en el que la crisis climática, pues yo creo que ya es incuestionable por nadie, pues requiere que también todas las inversiones en este sentido, y más en una que impulsa o que debe dejar de impulsar o impulsar esta combustión y este uso de los combustibles, ¿no? Ya no solo es la contaminación que genera, sino, usted lo planteaba bien al principio, sino que estamos hablando de que cada vez vamos a tener menos capacidad de acceso a esos recursos energéticos, y por tanto hay que hacer un adecuado uso de los mismos. Y reiterarle el agradecimiento por haber acudido a esta comparecencia. Gracias. Sí, muchas gracias, señora Moreno. El señor Romero tiene la posibilidad de responder individualmente a los portavoces por tiempo máximo de 5 minutos. No sé si pretende responderle al señor Moreno ahora mismo o al final a todos. Puedo ir respondiendo, si os parece pertinente. Como usted desee. Por mi bien. Pues entonces tiene la palabra, señor Romero, por un tiempo máximo de 5 minutos. Fenomenal. La paradoja de Braes, bueno, es similar al concepto económico, si bien el concepto económico a veces no ha quedado tan sumamente contrastado porque influyen muchísimos factores. La paradoja de Braes no para de confirmarse que es una absoluta realidad. Se plantea como una paradoja porque parece contraintuitivo, ¿no? De que una ampliación de la capacidad va a conducir a
a un peor servicio. Y se sustenta ya en la paradoja de Gibbons, que esta se formuló en el entorno de la Revolución Industrial, cuando vieron que una mejora en la eficiencia de la disposición energética condujo a una mayor demanda de la energía. Es decir, cuando vieron que tenían muchísima más energía a través de la revolución industrial, lo que se produjo de forma inmediata es una mayor demanda de energía, con lo cual llevó a una ineficiencia del recurso porque muchas más industrias, muchas más gentes demandaban el uso de esa energía. Respecto al transporte público es absolutamente vital y vital en el pleno sentido de la palabra, porque va la salud en ello, la apuesta definitiva por el transporte público como el eje principal de la movilidad de una región y sobre todo de un área metropolitana. Si lo pensamos, es el único acceso universal a la movilidad. Hay personas que no pueden caminar, hay personas que no pueden moverse en bicicleta, hay personas que no pueden conducir, pero todo el mundo puede utilizar el transporte público. O todo el mundo debe poder utilizar el transporte público. Y el transporte público debe pensarse con ese concepto de universalidad. Aquí es también muy importante el uso de la nomenclatura, porque estamos muy acostumbrados a hablar de inversión en determinadas facetas, como parece que es la inversión en infraestructura, y cuando hablamos de transporte público hablamos de gasto. Y no, el transporte público realmente se contempla como una absoluta inversión en la mejora de la calidad de vida y en la mejora de la vertebración de los territorios. Y es que las infraestructuras y la definición de las políticas de infraestructura y de movilidad son vitales para el análisis y para la configuración de nuestros territorios. Son vitales para la evolución de las políticas de vivienda, son vitales para la evolución de las políticas industriales, son vitales para la evolución de las políticas de turismo. La infraestructura es capaz de vertebrar todo ese territorio y tiene que estar al servicio de las necesidades sociales que existen y no al revés, como habitualmente se ha venido haciendo, de que se diseñaban infraestructuras y luego ya veíamos cómo podían rentabilizarse su uso. O en el momento que se identificaba una posibilidad de ejecutar una infraestructura, no se analizaba el efecto que tenía sobre la política territorial. Y eso es súper importante porque, como bien apuntabais, por supuesto que condiciona la despoblación del mundo rural cuando tú empiezas a ejecutar esas ampliaciones de carreteras, porque automáticamente se van a hacer desarrollos urbanísticos en el entorno de estas infraestructuras que va a conducir a la despoblación del mundo rural y sobre todo por la baja accesibilidad a los servicios públicos que ahora mismo existen en todo el mundo rural de todo el Estado. Y el impacto de género es una de las cuestiones que tenía apuntada, pero por falta de tiempo, si bien está presente, por eso decía que en forma el plan era impoluto, porque está presente el informe de impacto de género, pero lo único que hace es presentar una serie de afirmaciones, una serie de datos que luego no concluyen en una serie de recomendaciones para minimizar el impacto de género. Es decir, luego el resto de los planteamientos que hay a lo largo de todo el plan no está teniendo en cuenta en absoluto la baja disponibilidad para el uso de las infraestructuras de mujeres, sobre todo en el entorno rural, el alto uso de la mujer, de la movilidad peatonal y de la movilidad en transporte público. Esto no se está teniendo en cuenta después en el planteamiento del plan de carreteras, porque se centra exclusivamente en el análisis de la accidentalidad, en el análisis del nivel de servicio y en un análisis de necesidad, sin tener en cuenta si pueden hacer uso de esa infraestructura, pues en este caso un montón de mujeres. Y por último, simplemente por si sale el debate, ya que han mencionado los combustibles, no se trata solo de los combustibles fósiles, que por supuesto que están en absoluto declive, simplemente por posibilidad de hacer uso de ellos. Ahora mismo, cada vez que se habla de esto del pico del petróleo, lo que quiere decir es que para ahora extraer un barril de petróleo necesitamos invertir un barril de petróleo. Eso es lo que significa haber alcanzado el pico de petróleo. No es que no haya petróleo, es que es de tan baja calidad o está tan profundo o está en tan malas condiciones de acceder a él que necesitamos invertir otro barril de petróleo para poder extraerlo. ¿Por qué se sigue haciendo? Pues porque se vende más caro que el que ya está a disposición. Por eso se sigue extrayendo petróleo. Pero esto lo que indica es que dentro de poco necesitaremos más de un barril de petróleo para extraer un barril de petróleo que conducirá pues, a precios disparatados del petróleo. Pero es que la movilidad eléctrica, que parece que va a ser la solución a todos nuestros problemas, no lo es como tal. Porque la movilidad eléctrica también necesita de recursos energéticos y de recursos materiales que también son finitos. Entonces no podemos plantear un futuro de la movilidad de nuestras ciudades y de nuestros pueblos y de nuestras regiones. Por favor, señor Romero, vaya finalizando. Sí, concluyo.
concluyo, en torno a un concepto que sabemos que tiene fecha de caducidad, porque llegará un momento que no habrá tanto cobalto, ni níquel, ni wolframio, ni tantos otros metales y tierras raras que se necesitan para esta movilidad. Ya concluyo. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, el señor Aracid. Tengo más de 5 minutos. Sí, presidente, no voy a hacer uso de mi palabra. Muchas gracias. Pues de esta forma tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Velasco. Gracias, presidente. Agradecer en primer lugar al compareciente, al señor Romeo, su exposición. Creo que aporta elementos de debate y de mejora del plan que hoy estamos analizando. Y voy a intentar seguir su exposición para, muy brevemente, intentar plantear algunas cuestiones que espero que pueda dar respuesta. Voy a comenzar en primer lugar por hacer una reflexión. Estamos analizando el plan de carreteras autonómico y no podemos obviar la circunstancia de que, aparte de la red autonómica, en La Rioja tiene una gran importancia la red de carreteras del Estado, que además, como bien has reflejado, se ha llevado parte del presupuesto autonómico para poder pagar esa gratuidad de la AP68. Hay que entender que, claro, la vertebración de La Rioja, especialmente de este a oeste, se realiza a través de esa vía, de la AP68, que va a quedar libre en el 2026, con lo cual va a permitir que ciertos recursos se liberen a poder dedicarlos a conservación especialmente. Y la A12, que se complementa también porque en otro tramo también, vertebra la comunidad autónoma. Se están haciendo importantes inversiones en esta vía, especialmente la AP68, en la Ronda Sur actualmente, aproximadamente un tercio de todo el tramo riojano de esta vía, y además se está trabajando en los accesos a la AP68, porque claro, si en el 2026 tiene que funcionar como una autovía, no tiene nada que ver con la configuración actual. Si además nos situamos en una accidentalidad en la 232, que era muy importante y era una carretera nacional paralela a la AP68, se entiende un poco por qué se han tenido que destinar todos esos recursos a esa liberalización, a ese peaje, a esa subvención de los peajes a los ciudadanos riojanos que tenían que utilizar la vía. Entre otras cosas porque era una discriminación gravísima. Personas que se tenían que desplazar, estar pagando un alto peaje todos los días, pues lógicamente ha requerido este esfuerzo de la Administración regional. Partiendo de esta reflexión, sí que me gustaría ir planteando algunas de las cuestiones que se han señalado. Me ha sorprendido que se habla de que únicamente el 1,5% del presupuesto se dedica a movilidad sostenible. Me gustaría que profundizara un poco más en este asunto. Respecto a otro ámbito que ha tratado, que es el de las variantes, se plantean, creo que en el plan, 3 variantes. Son 3 variantes que yo creo que existe unanimidad de todos los grupos de que se deben realizar, una en Santo Domingo de la Calzada, segunda fase en Murillo de Rioleza y otra en Arnedo. Y entiendo que la reflexión que hacía de que es necesario pacificar el tráfico en las vías que se queda libre son vías muy urbanas las que se van a quedar libres en este caso y está previsto. Pero sí que es cierto que igual se debe completar o se debe plasmar en el plan, aunque quizás todos partimos de una idea común de que esto se debe hacer y quizás el plan no lo diga, ¿no? También se ha hablado de la conservación de carreteras. Aquí en La Rioja todavía sigue existiendo la conservación directa por parte del Gobierno de La Rioja, ¿no? Que tiene un departamento que quizás podría tener más capacidad o más personal, pero se sigue realizando una conservación directamente por parte del Gobierno y yo creo que esto también ha permitido un mejor mantenimiento de las vías autonómicas, que si no hubiera existido esta situación. No es necesario en La Rioja crear una empresa pública en este sentido, ¿no? Porque la prestación es directa. Esto también es algo que se debe tener en cuenta porque creo que es interesante analizar. Y respecto a las nuevas infraestructuras que se plantean, la mayoría de ellas son infraestructuras rurales. No se plantean en el área metropolitana ni en áreas muy urbanas, sino que son muchas de ellas carreteras rurales y que son necesarias para el acceso de los servicios públicos de estas pequeñas localidades del mundo rural, especialmente todo lo que tiene que ver los desplazamientos de norte a sur, ¿no? La zona sur de la comunidad autónoma es la más despoblada, la que tiene peor acceso, la más montañosa y aquí pues se hace necesario mejorar las infraestructuras.
Comparto una preocupación y es que se debe hacer red ciclista paralela. Es cierto que en muchas de estas zonas es imposible por las pendientes y por las circunstancias que hay, ¿no? Pero donde es posible, y hemos nombrado en algunos casos aquí, por ejemplo, un carril bici que se está realizando paralela entre Baños y Bobadilla, ¿no? Que son unas localidades que están a poco más de 1 kilómetro y que tenías que coger el coche para desplazarte. Entonces entiendo que se debe profundizar en este tipo de infraestructuras, especialmente en la conectividad de pequeños municipios, que además les permite acceder a los servicios públicos de manera mucho más accesible, mucho más rápida y mucho más sostenible. Y respecto, por ir terminando, que no sé cómo voy de tiempo, también se hacía una reflexión sobre la accidentalidad y también sobre la identificación de la actividad que genera nuevos desplazamientos. Hace, yo creo que una semana, compareció aquí la directora de tráfico y nos identificó que 1/3 de los accidentes de tráfico en La Rioja eran consecuencia de los accidentes que son accidentes de trabajo. Por lo tanto, es una circunstancia que también debe tener un análisis exhaustivo, porque estamos viendo cómo existe una gran movilidad por carretera a trabajar día a día. Es verdad que también esto lo potencia o lo fomenta la propia configuración de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que es, voy terminando, presidente, en 10 segundos. La propia configuración de nuestra comunidad autónoma, con unas distancias que no son muy lejanas, pero es cierto que quizás medidas como las que se están adoptando ya, de construir carriles cicloturistas o vías ciclables paralelas que ya se están haciendo en el área metropolitana de Logroño, o la mejora del transporte público, que también ocupó el debate en el día de ayer, y no me voy a extender más, pues que son medidas que seguramente pueden reducir esta accidentabilidad y también este tipo de desplazamientos. Muchas gracias y espero que pueda responder a lo que se le plantea. Sí, gracias, señor Velasco. Tiene la palabra el señor Romero para la respuesta por un máximo de 5 minutos. Vale, el 1,5% es atendiendo a la tabla presupuestaria en la que establece actuaciones de movilidad sostenible respecto a la inversión total que se plantea en el plan. Es exclusivamente eso. Respecto a las variantes, sí que es verdad que a mí me alegra que haya ese sentimiento común de que se va a pacificar la vía, que no es solo que ya se va a quedar como una vía urbana, es que debe de pacificarse en el sentido de dar muchísimo más espacio al peatón, reducir la velocidad de paso por esos espacios y aprovechar que ha sido unas calles que llevan sufriendo, porque es realmente un sufrimiento tener el tráfico por contaminación sonora y demás durante tantísimos años, pues que se merecen, ¿no?, el tener una vía paseable. Respecto a los peajes, aquí hay una reflexión bastante profunda que hacer y en todo el panorama nacional se está haciendo, porque se ha planteado siempre el peaje en torno a una alternativa. Si la usas, la pagas y ya está. Pareciendo que con la cantidad de avance tecnológico que tenemos ahora no puede haber distintas alternativas, como por ejemplo la solicitud del desplazamiento por esa vía condicionado a la movilidad de trabajo, como decíamos, personas autónomas, que soy una persona que es fontanera y necesita del coche para desplazarse. Fenomenal, se puede plantear la excepción, pero aquel que va a desplazarse a un polígono industrial teniendo una alternativa en transporte público, o que se desplaza por ocio en el coche, además con una ocupación del vehículo en el que una persona, un vehículo, pues hay muchas fórmulas, muchísimas fórmulas para establecer un peaje por uso sin que sea una discriminación pues para la clase trabajadora que lo necesita en sus desplazamientos, o sin que sea una discriminación para personas mayores que no tienen otra alternativa, o para el mundo rural como planteabais. En cuanto a las nuevas actuaciones, yo en absoluto voy a cuestionar aquellas que suponen la accesibilidad del mundo rural a servicios básicos. Esas son imprescindibles. Como decíamos muchas veces, una mínima intervención puede concluir en mejorar la accesibilidad para todo un municipio, pero también son intervenciones muy importantes las ampliaciones de capacidad, que estaban planteadas casi todas, según el mapa que aparecía en el plan regional, en torno a las áreas metropolitanas. Y eso es una atrocidad. Es una atrocidad en el contexto actual que vivíamos. En torno a la red ciclista, como bien planteabas, hay escenarios en los que es inviable, pero planteemos desde la otra perspectiva. Tú lo pones en la ley, y aquellas circunstancias en las que la inversión lo plantee como inviable por excesivas pendientes, por excesiva longitud, que lo justifiquen, no al revés.
no que se plantee como una opción a tener en cuenta y que plantees con la propia ejecución, sino que se pueda exceptuar en determinadas circunstancias. Como decías, pues si hay pendientes del 15% en la propia carretera, pues evidentemente nadie va a moverse o muy poca gente va a moverse en bicicleta entre esas dos localidades. Pero en aquellas circunstancias en las que sea factible bajo unos criterios que se pueden definir perfectamente porque hay experiencia de redes ciclistas, todas las que queráis, pues quedaría mucho más sustentada la movilidad ciclista y con un planteamiento pues muchísimo más ambicioso. Y, por supuesto, el transporte público, si ya lo habéis abordado, pues no voy a entrar en profundizar, pero cuando se detecten esos poros, que ese tercio de desplazamientos es bastante común en casi todas las regiones, cuando se analiza la tasa de accidentalidad, pues por el propio cansancio, por la propia reiteración del desplazamiento que nos hace perder la atención en el desplazamiento porque parece que lo tenemos muy interiorizado y se produce un gran número de accidentes. Sí que hace falta identificar no solo el motivo, sino los movimientos que se están produciendo. Esto es algo que no he introducido antes, pero sí que sería muy interesante igual hacer una encuesta domiciliaria de movilidad, que se llama, que son unas encuestas que tienen en cuenta pues, todos los factores del contexto social, demográfico de la región, y lo que te identifica es precisamente dónde suceden los problemas de movilidad, pues porque se concentren mayores desplazamientos, porque haya una dispersión entre dónde reside la gente y dónde trabaja la gente. En Madrid sí que se hace tradicionalmente cada 5 años aproximadamente y luego da datos muy valiosos de cara a planificar las infraestructuras. Es verdad que no se hace apenas en ninguna región, pero sería algo muy interesante a evaluar porque te va a dar un montón de datos sobre qué está generando necesidades de desplazamiento. Y de cara a planificar el transporte público es claro, vale, si yo tengo aquí un polo desde donde salen mis ciudadanos y ciudadanas a este otro polo donde llegan, ostras, pues es tan fácil como diseñar una red de transporte público para ese desplazamiento y luego analizar quién debe soportar el coste de esa red, porque si, repito, es un desarrollo industrial que se ha concentrado en un entorno y lo que vas a hacer es facilitarle todo para que puedan llegar, pues igual hace falta repercutir en sus plusvalías ese desplazamiento porque es una necesidad que ha generado ese desarrollo. Sí, muchas gracias, señor Romero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cuevas, por más tiempo, máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Y gracias, señor Romero, por su comparecencia. Bien, he de decirle desde el máximo respeto a la persona y al ingeniero, pero dos cuestiones iniciales. La primera, que no conoce La Rioja, y la segunda, que si alguien le escucha sin saber permítame la expresión, su ubicación ideológica, lo identifica rápidamente, ¿no? A usted, con lo cual creo que enmarcado eso, no conoce La Rioja y que se le ve la intención política, pues creo que podemos ya situarnos en cuanto al contenido de su comparecencia. Mire, le voy a decir, habla usted de clase social en La Rioja. Aquí, salvo el bache que hemos tenido los últimos años con la coincidencia de gobiernos socialcomunistas en España y en esta comunidad autónoma, donde ha crecido el número de personas en riesgo de pobreza o en situación incluso de pobreza, La Rioja está compuesta por una gran clase media. Esto es la situación en cuanto a clase social. Y es que además son ustedes casi los únicos que siguen hablando de estas cosas en una España que ha evolucionado y ha progresado realmente mucho durante los más de 40 años de historia constitucional y de historia democrática en nuestro país. Mire, le decía, en cuanto a que no conoce La Rioja, dice que la exposición de motivos que le gusta, pero que luego las medidas están de espaldas a la exposición de motivos. Nosotros entendemos que la exposición de motivos está perfectamente coordinada con las medidas previstas y las medidas están perfectamente adaptadas a la realidad de esta comunidad autónoma. Bien, en nuestra comunidad tenemos, solemos decir, redondeando, 1.500 kilómetros de carreteras de competencia autonómica, aparte de otros en torno a 400, también redondeando, de titularidad estatal. Y aquí se da, más que la paradoja de Braes que usted decía, aquí lo que se da es la ley de Pareto.
¿A qué me refiero? Pues a que el 80% de los recursos se destinan a un territorio que recoge, que ampara al 20% de la población, apenas. Estamos haciendo un esfuerzo, tanto en lo municipal como en infraestructuras, como en carreteras, un esfuerzo muy importante desde hace muchos años para mejorar la seguridad vial y la comunicación y, por tanto, la vertebración, la cohesión social de la sociedad riojana mediante estas inversiones. Porque, mire, el área metropolitana, usted hablaba de 3 núcleos de población, no sé a cuáles se refería, pero el área metropolitana de Logroño, Lardero, Villamediana, Albelda, Alberite, Agoncillo, Navarrete, Fuenmayor, Cenicero, básicamente. Si le sumamos otro foco, podríamos decir, Calahorra, Arnedo y Alfaro, municipios grandes del entorno, y por La Rioja Alta, Nájera, Haro, Santo Domingo, estamos hablando del 90% de la población, en una franja de apenas el 20% del territorio. Luego, insisto de nuevo, 80-20. El 80% de los recursos va a una red de carreteras que comunica al 20% de la población con el resto de la población. Comunica al 100% de la población, pero que da acceso al 20% de la población. Saca la paradoja de Braes, dice, no, se amplía la vía y se amplía la demanda. No es así, y además no se da eso que usted dice, como que la vía demanda a su vez mejoras y ampliaciones constantes. Aquí tenemos básicamente 2 tipos de actuaciones, las de conservación y las que normalmente, hay algún matiz, podríamos poner algún matiz, las que normalmente denominamos ensanche y mejora. Aquí, cuando una carretera se somete a una actuación de ensanche y mejora, de una carretera estrechita del pasado, de los años 50, 60, 70, se amplía a los cánones, a las características que actualmente marca la Ley de Carreteras del Estado, pues normalmente esa carretera no se va a tocar en su configuración posiblemente en 50 años, sino más, salvo lo que sea propio de conservación, lo que sea propio de mantenimiento. Luego no se da en absoluto eso que usted dice de la paradoja de Braes. Movilidad sostenible y carriles bici. Ayer veíamos cómo ya se están construyendo algunos en estos momentos, otros ya se pusieron en marcha en el pasado, pero hay que tener también, como decía el señor Velasco, hay que tener en cuenta las características orográficas, ¿no? Miren, aquí tenemos al señor Paul, que ha sido, estoy terminando, señor presidente, que ha sido alcalde de Rincón de Soto durante mucho tiempo y en muchos municipios nos chocaba, ¿verdad?, como en Rincón de Soto su movilidad ha sido sostenible siempre. ¿Por qué? Porque es un pueblo llano y porque todo el mundo daba igual al huerto, que a la finca de frutales, que a las fábricas del polígono, iban en bici, porque es un pueblo llano, porque es una movilidad sostenible y al mismo tiempo además es una movilidad cómoda. Claro, cuando hay pendientes de un 7, de un 10, de un 15%, como en la zona del señor Martínez Astola, pues la movilidad sostenible en bici igual me da para hombres que para mujeres, que para eso que hoy hablan ustedes de clases sociales, pues es una movilidad sostenible complicada, ¿verdad? Aquí estamos sobre todo hablando de, como digo, de seguridad vial, de mejora de las vías, de hacer que las vías sean más sostenibles, como hemos visto en otras comparecencias estos días, y en eso estamos y en eso vamos a continuar. Y una última cuestión. Lo de la pacificación de la vía original una vez que se construye la autovía, pues permítame que le diga también, utilizando la misma terminología que empleábamos estos días. No descubre usted el Mediterráneo, eso lo hemos hecho ya en muchas ocasiones. Aquí, por poner un ejemplo, en la ciudad de Arnedo hay una travesía que cruza toda la ciudad, que históricamente coincidía con la LR 115, luego se hizo una variante, luego se hizo otra variante, etcétera. Bueno, pues lo que era la travesía original, pues se ha convertido en una vía pacificada. Lógicamente, esa carretera el gobierno la cede al ayuntamiento porque deja de ser carretera, porque se convierte en una vía netamente urbana, y el ayuntamiento, también en su libertad de decisión,
pues decide pacificar esa vía, poner más cedas el paso, un pavimento más amable para el paseo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo eso que a usted parece que le preocupa, pues no se preocupe, que estamos en ello. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Cuevas. Tiene la palabra el señor Romero para dar respuesta por un máximo de 5 minutos. Bueno, no, más que respuesta, porque no me ha hecho ninguna pregunta. También partiendo, pues supongo, de que cuando se establece un mensaje predominante, cualquier cosa que vaya contraria a ese mensaje predominante ya tiene que tener ese matiz ideológico, que habitualmente se asocia un mensaje a una ideología concreta, y parece que cuando se lanzan otros mensajes distintos la ideología está ausente. La ideología lo plasma absolutamente todo, también las leyes de carreteras y también los planes regionales de carretera. Faltaría más. En el análisis de 80-20 que planteabas, yo realmente me alegro de que sí sea. Estaría muy bien hacer un análisis histórico de inversiones, a ver si ese 80-20 responde más a una deuda histórica que se tiene con el mundo rural, o si realmente lo que se está haciendo es la tendencia que siempre se ha hecho. Yo ya le aventuro que, aunque piense que no conozco La Rioja, es una conclusión a la que usted ha llegado. Sí que me he informado porque me he leído la totalidad del plan que me mandaron, las 1.692 páginas, y además sí que lo conocía con anterioridad. Por supuesto que es necesario ese reparto 80-20, y como digo, es que responde a una deuda histórica de cuánto se ha invertido. Y a usted me ha dicho que desconocía La Rioja por alguna de las afirmaciones. Desde luego usted desconoce la ingeniería de tráfico con alguna de sus afirmaciones. La paradoja de Bryce no es opinable. Esto es igual que el cambio climático no es opinable. Responde a la ciencia. No hay más cuestión. La paradoja de Bryce, por supuesto que se da. Lo que pasa es que la paradoja de Bryce hay que saberla interpretar en la circunstancia en la que puede generarse demanda inducida. Por supuesto, entre la conexión de dos municipios de 1.000 habitantes, evidentemente no va a haber más demanda que la que existe actualmente, porque los desplazamientos son los que hay. Pero en áreas metropolitanas sí, precisamente por lo que le comentaba, porque también La Rioja tiene un problema de acceso a la vivienda, y en ese problema de acceso a la vivienda va a ir muy vinculado a los desarrollos de infraestructuras con la generación de nuevos desarrollos urbanos, con lo cual sí que se va a generar esa demanda inducida, porque se va a poder vender que como esta carretera funciona a la perfección, yo puedo ejecutar aquí mi desarrollo urbano sin afectar al desarrollo del resto de la movilidad. Luego hay varias cuestiones que están muy bien el plantear, el ya se están construyendo, el ya lo hemos hecho, como respecto a la infraestructura ciclista o a la pacificación de carreteras, pero eso queda, si no está reflejado en la ley ni está reflejado en el plan regional, queda delegado a la buena voluntad de quien esté en ese momento en la posibilidad de tomar decisiones, o como decía usted, a la buena voluntad de que el municipio quiera pacificar esa vía. Y es que eso debería de venir impuesto, de que en el momento de que se transfiere va a incorporarse la pacificación de esa vía, porque es realmente lesivo para el municipio que se quede con una infraestructura que antes no soportaba dentro de su patrimonio público, que ahora incorpora su patrimonio público y además tiene que hacerse cargo de una inversión para pacificar esa vía. Bueno, habrá que contemplar cómo se pueden hacer esas inversiones si la ley refleja que efectivamente así debe de realizarse, porque es una barbaridad que se quede una carretera que antes estaba pensada para el tránsito de tantos vehículos en medio de una ciudad sin que pueda disfrutarse, como bien contemplaba y me ha apuntado, actuaciones que ya se han hecho. Yo, por supuesto que compartimos que esa es la línea a hacer, pero si no se queda reflejada en la ley, pues caerá en saco roto o caerá en la buena voluntad de quien en ese momento esté al frente de la toma de decisiones. Muchas gracias, señor Romero. Abrimos turno de réplica de portavoces. Y por lo tanto, tiene la palabra la señora Moreno por un tiempo máximo de 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Pues sin más, desde luego a mí sí que me ha quedado bastante claro cuál es el posicionamiento. Lo que usted ha podido ver ante la intervención del portavoz del Grupo Popular no es otra cosa que la máxima de la excusatio non petita accusatio manifesta, y es que evidentemente quiere calificar de cuestiones ideológicas lo que usted bien definía como una cuestión que ya es de hecho, ¿no? Y la cuestión es intentar ver precisamente porque le sitúa en sus antípodas ideológicas, pues quiere intentar hacer ver que que usted no ha descubierto el Mediterráneo. Esta es una frase que ayer utilizaba mucho,
pues bueno, la realidad es que no sabemos si está cubierta o que si está descubierto o no está descubierto, pero que desde luego los que sí que le garantizo que conocemos La Rioja somos los que llevamos residiendo en esta comunidad, y lamentablemente todo lo que le ha manifestado que ya está hecho o que es evidente que se hace, pues lamentablemente no es una realidad como usted bien ha definido en el plan. Y con respecto desde luego a la pacificación, yo creo que es muy importante la matización que usted planteaba, que no solo se trata de quitar el tráfico y presumir que ya esa eliminación de vía urbana, o sea, de vía de carretera va a implicar una pacificación natural, sino que tiene que haber también una planificación de cómo realmente se va a pacificar. Reiterarle el agradecimiento y manifestarle que es muy positivo que cuando se tramitan leyes en un Parlamento, desde luego contar con gente como usted, que ha hecho una intervención muy propositiva y planteando cuestiones que desde luego mejorarían las condiciones de vida y el acceso a la movilidad, que es lo que hoy nos ocupa de la totalidad de la población de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Tiene la palabra el señor Romero por un tiempo máximo de 3 minutos para dar respuesta a la señora Moreno. Nada, no tengo nada más que añadir. No ha habido pregunta ni réplica, con lo cual, nada, agradecer la invitación. Vale, pues muchas gracias. Tiene la palabra para el turno de réplica el portavoz del Grupo Socialista, el señor Velasco. Pues nada, únicamente, señor Romero, para reiterar el agradecimiento. Se pueden estar de acuerdo en algunas cuestiones que se plantearon o no, pero las reflexiones que ha puesto encima de la mesa desde el Grupo Socialista consideramos que son interesantes, que se deben analizar y que se deben intentar plasmar mejorando la ley, en este caso el plan de carreteras que se plantea, que para eso estamos aquí, para eso se le ha convocado y para eso debemos tener en cuenta la exposición. Ese matiz que establecía usted, independientemente de que se estén haciendo, por ejemplo, la pacificación de aquellas carreteras que quedan libres por la realización de variantes o que las nuevas infraestructuras, incluso aquellas que se están haciendo, efectivamente sea obligatorio realizar una vía ciclista paralela siempre y cuando sea posible y si no que se justifique, creo que son reflexiones interesantes y que se deben tener en cuenta. Simplemente reiterar el agradecimiento y transmitirle que ha sido interesante y que aporta para la función que en este caso debemos realizar. Muchas gracias. Gracias, señor Velasco. No sé si quiere hacer alguna puntualización el señor Romero. No, agradecerle que, bueno, pues las palabras que ha manifestado y que, como indicaba, mi aportación intentaba introducir otro punto de vista y todo lo que pueda mejorar el plan, pues para eso estaba, y que estoy seguro que habrán traído a expertos en política territorial especializada en La Rioja, que como bien podéis conocer, no es mi caso, pero sí que he incorporado otro punto de vista, pues de alguien que se ha dedicado a la planificación de infraestructura durante tiempo y a la conservación de infraestructura durante mucho tiempo también. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cuevas. Gracias, señor presidente. Voy a procurar ir muy ágil yo lo siento, pero tengo que contestar a determinadas cosas que se han dicho. Usted, cuando se refería a una posible financiación privada para el plan de carreteras, ha puesto un ejemplo. No creo que un único ejemplo se pueda hacer categoría. Yo le podría poner los ejemplos de la Comunidad Foral de Navarra, donde mediante el peaje, el denominado peaje en la sombra, pues han construido autovías que funcionan perfectamente y que no han supuesto un lastre para la comunidad foral en absoluto. En cuanto a eso que yo le decía, de dedicar el 80% de los recursos, posiblemente al 80% del territorio donde se concentra el 20% de la población, o más que se concentra, se dispersa el 20% de la población, esto lo hacemos por una creencia, porque creemos en esta comunidad autónoma y porque además también se da una circunstancia, y es que, o una doble circunstancia. Uno, y es que, por ejemplo, se calcula que más del 60% de los habitantes de la ciudad de Logroño provenimos de un pueblo y tenemos, con
contacto y tenemos familia y tenemos a veces segunda residencia en un pueblo y por tanto nos desplazamos normalmente de forma semanal o en periodos vacacionales, etcétera, y hay que también dar seguridad a esos desplazamientos, lógicamente, al margen de esos otros desplazamientos hacia las cabeceras de comarca o hacia la ciudad para el acceso a distintos servicios públicos. Pero además tenemos otra cuestión, y es que usted dice, es que mejorar la vía a veces trae demanda, incrementa la demanda. También lo pretendemos, ojo. Aunque no se da siempre, también lo pretendemos. ¿Por qué lo pretendemos? Porque queremos incrementar la población en el medio rural, porque si llevamos hablando mucho tiempo de la despoblación del medio rural y queremos incrementar esa población. La conservación, ha hablado de la conservación, se incrementa en el actual proyecto de ley y les puedo garantizar que se va a incrementar más. De movilidad sostenible, yo ayer, permítame que lo reitere, acuñaba, bueno, creo, un término, un palabra, como dije, que es sostenible, más que sostenible, ¿no? Una movilidad sostenible. Usted dice que hay que imponer determinadas cuestiones cuando una carretera deja de prestar servicio como tal carretera para que se convierta en otra cosa. Pues mire, nosotros creemos en la libertad de los ayuntamientos, que son elegidos democráticamente y que puedan decidir lo que les parezca más oportuno para cada municipio. No nos gustan mucho los impuestos, ni en cuanto a gravamen, ni en cuanto a imposición. No compartimos una visión suya posiblemente, podríamos decir, conservadora de las vías, conservadora en el sentido de dejarlas como están, para que no se incremente la demanda, para que no se incrementen los movimientos, los desplazamientos. Lógicamente no lo compartimos, porque por esa premisa, si volviéramos a las sendas de herradura, pues reduciríamos los riesgos, los desplazamientos y absolutamente todo. Y una última cuestión. Señor presidente, ha hablado de que si una empresa decide ubicarse en un municipio, esto incrementa los desplazamientos hacia ese punto, por los trabajadores, por los proveedores, etcétera, y que eso lo tiene que pagar la empresa. ¿Quién paga los presupuestos generales a los que usted se refería, más que las empresas y los trabajadores que trabajan en esas empresas vía impuestos? Luego es que me parece fuera de lugar decir, no, si usted va a poner una empresa aquí, además tiene que pagar no sé cuánto. Ya pagan cotizaciones sociales, pagan impuestos de sociedades, los trabajadores pagan el impuesto de la renta, su parte de cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. Lo que hace falta es que se creen más empresas. Luego no se preocupe que las administraciones darán cuenta y proveerán aquellos sistemas de transportes en cada caso necesarios para atender a esos posibles incrementos de demanda. Ojalá haya muchos incrementos de demanda en el entorno de Logroño, en nuestra área metropolitana y en el conjunto de La Rioja, y que produzcan esos mayores número de desplazamientos, porque eso será fruto, será síntoma de que hay más actividad económica, más trabajo, más empleo y más riqueza para todos. En todo caso, y desde la distancia, no en todo, ojo, coincidimos en algunas cosas que usted ha planteado, pero desde las diferencias que podamos tener, y he puesto de manifiesto algunas de ellas, en todo caso le agradezco su comparecencia. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Cuevas. Señor Romero, puede responderle al señor Cuevas por un tiempo máximo de 3 minutos. Bueno, muchas gracias. A ver, me resulta curioso hablar de libertad en la tramitación de una ley. O sea, las tramitaciones legislativas no son otra cuestión que determinar la forma en la que deben desarrollarse determinados planes o determinadas actuaciones. O sea, vivimos en una sociedad sujeta a normas que deben de estar condicionadas por el contexto histórico que vivimos, y entonces, por supuesto, que se deben de plantear ciertas restricciones. Yo no he hablado en ningún momento de imponer ciertas decisiones. En cualquier caso, la ley está llena de imposiciones. Una ley está llena de imposiciones, porque para eso se tramita una ley. En cuanto a la libertad de desplazamiento, es que de verdad que hacen un análisis que está totalmente de espaldas al contexto ecológico que vivimos, que parece que no afecta, que parece que lo vamos postergando, que parece que esto será una cuestión de una situación de dentro de 10 años, pero las acciones y las decisiones que tomemos ahora son vitales para el desarrollo del contexto ecológico que vamos a vivir, y el contexto ecológico no vive de espaldas a cómo va a estar nuestra forma de vida.
habla de que le encantaría que se generasen nuevas demandas en las áreas metropolitanas. Eso realmente es totalmente incongruente con desear que el mundo rural vuelva a recuperar población. No se trata de mejorar las infraestructuras para que podamos ir a pasar el fin de semana al pueblo. Se trata de mejorar las infraestructuras para fomentar que más gente vuelva al mundo rural, para dotarle de mejores infraestructuras básicas y no para que vayamos a ir a pasar el fin de semana. Ahí estamos generando nuevas necesidades de movilidad y permítame lo del matiz del conservadurismo. El único ápice de conservadurismo que puede tener mi intervención es en querer fomentar la conservación de las infraestructuras y no la generación de nuevas donde no sea necesario. No hablo de volver a situaciones en las que se estaban los caminos para carros de caballos. Se trata de mantener en las mejores condiciones las infraestructuras que hay. Y como he dicho en todo momento en mi intervención, en aquellas circunstancias que sea necesaria para conectar el mundo rural con servicios básicos, ahí sí invertir en mejorar la infraestructura. Pero en los espacios debe de primar la conservación de las infraestructuras porque, como decía, es eficiente energéticamente, es eficiente presupuestariamente y aumenta su vida útil, que debe ser el fin último de un plan de carreteras, aumentar la vida útil de todas las infraestructuras que haya y atender a aquellas necesidades que para cubrir necesidades sociales necesiten implementarse. Nada, agradecer a todos vuestras intervenciones. Yo también he aprendido de escucharos. Muchas gracias, señor Romero. Abrimos ahora turno de diputados, si alguien quiere utilizarlo. Y si nadie quiere utilizar el turno de portavoces, tiene usted la posibilidad de hacer un cierre final por un tiempo máximo de 5 minutos, si así lo considera oportuno. Bueno, creo que he podido ir contestando a todos y a todas, que no me he dejado nada, así que no voy a hacer uso. Agradecer la invitación, la oportunidad de contar con otro punto de vista en esta ley y desearos mucho éxito en intentar mejorarla y que responda a todas las necesidades que habéis ido planteando, que creo que se comparten bastantes puntos de vista. El problema es a la hora de abordar las soluciones, sí que distan unas de otras y que ese contexto de crisis ecológica y de crisis de los recursos energéticos que vivimos tiene que estar súper presente en todos los planteamientos que hagamos, ya no solo de la ley de carreteras, sino en cualquier política que se vaya a implementar. Pues muchas gracias, señor Romero. Muchas gracias por comparecer en este Parlamento, en esta comisión. Le agradecemos su presencia y se suspenderá la sesión hasta las 12 de hoy mismo. Muchas gracias. Gracias.